Eso es. Muy bien, buenos días a todos oficialmente. Vamos a terminar el tema de la rebeldía. Y lo que hemos visto es que el código ha establecido, sin querer queriendo, probablemente ni sabía lo que estaba haciendo, por imitación del brasilero, que la no contestación de la demanda conduce a la rebeldía, y la rebeldía significa regla general 461, bajo la fórmula presunción legal relativa, que es una forma ambigua de decir ficción de confesión, teniendo presente un detalle, ¿no? Que no sé si dije la semana pasada, que la palabra confesión ha sido expurgada del ordenamiento peruano en el ámbito del proceso civil. Parece que la palabra confesión fuera una mala palabra, pero confesar, jurídicamente hablando, es admitir el hecho contrario al propio interés. Eso es confesar en general, en general. Y era el nombre que utilizaba el Código de Procedimientos Civiles, como todos, como sigue siendo el Código Procesal Penal, frente como medio de prueba, es decir, la prueba por confesión. Prueba por confesión, esa es así lo usaba en el viejo código, prueba por confesión, que implicaba en base a unas preguntas como medio de prueba formuladas de manera asertiva, diga usted cómo es verdad que, ¿no? Si decía sí, para provocar el sí y el no, si decía sí, confesaba, ¿ah? Confesaba. Esa la prueba por confesión. E incluso de no acudir a confesar, se tenía por confesado fictamente. Eso como medio de prueba. Eso es lo que un sector de la doctrina española, en base a la doctrina antigua, pues le llama la confesión irrespondendo, como medio de prueba, ¿no? Como medio de prueba. Y este es otro, pero en general confesar, ¿no? Este es otro caso, este es frente a la no contestación de la demanda. No se atreve a usar la palabra confesión, pero está ahí. ¿Qué es confesar? Pues es admitir el hecho contrario al propio interés, ¿no? Es admitir. Y aquí tenemos una admisión ficta, ¿no? Admisión, porque ella no es ficta, ¿por qué? Porque no ha ocurrido. O sea, el, el, el demandado está inactivo, ¿no? Está inactivo y regla, si está inactivo al no contestar la demanda, no realizar el acto, pues se tienen por admitidos los hechos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? No quiere decir nada más que eso. Y luego enmascaran ahí toda presunción legal relativa de verdad de los hechos afirmados en la... de la veracidad encima pone, ¿no? De la verdad, en plano de verdad. Cuando aquí no está en juego ni la verdad ni la falsedad, simplemente es la admisión en un proceso, ¿no? En un proceso en donde están en juego situaciones de libre disposición de las partes. Es equivalente a si el demandado hubiera actuado y hubiera dicho, sí, sí, es verdad, efectivamente esto pasó así, esto pasó así, como dice el demandante. Eso es lo que de eso se hace la ficción. Y esto es lo que no se entiende, no lo entiende. En este texto que ustedes han leído, pues han visto cómo no lo entienden nuestros jueces, han perdido la noción de lo que es confesar, y encima pues no saben lo que es una presunción, que por cierto está mal incluso descrita en el Código Procesal Civil, y peor, moraleja, pues no extraen lo que dice el código, ¿no? Porque en realidad lo que dice el código, que creo que ni su autor lo entiende, es que si el demandado no contesta, tenemos por admitido los hechos, ergo no hay hechos controvertidos, ergo no hay necesidad de prueba, que es lo que abiertamente dice la ordenanza procesal alemana, ¿no? Abiertamente. O sea, ya sea que sea el demandado que admite los hechos de manera expresa o que no se pronuncia sobre ellos o que está en rebeldía, ¿no? ¿Ah? O sea, no concurre, para ellos es no concurrir a la audiencia en donde debería tomar posición,
pues están exentos de prueba. Esa es la consecuencia, ¿no? Explícitamente puesta por el ordenamiento alemán. Y eso es lo que no se ha entendido, ¿no? Y sigue sin entenderse. Hay dos casos que he planteado, ¿no? Que no sé qué grupo los tiene, no, ahorita no me acuerdo, pero son dos casos de rebeldía, ¿no? En donde hay frases espectaculares, ¿no? De nuestros jueces, de la Suprema, sobre la rebeldía, que uno se queda perplejo, o sea, sobre esta consecuencia, sobre esta así llamada presunción. Con todo lo que vimos, pues es que esto funciona, tener por admitido los hechos en el ámbito de lo disponible, que es donde podría justamente operar si el demandado hubiera contestado y hubiera dicho sí, es en el ámbito de lo disponible donde esto funciona, excluyendo la necesidad de su prueba, ¿no? Eso es lo que se hace la ficción, ¿no? Se hace la ficción. Y esto debería significar una simplificación del procedimiento en el ámbito de lo disponible. Cuando está en juego situaciones indisponibles, el comportamiento del demandado, activo o inactivo que fuera, es indiferente. Ese es el mensaje. Y que tiene, pues, explícitamente lo dice el CPC en el artículo 461 como excepción, en el inciso 2, ¿no?, del segundo párrafo, ¿no? O sea, inciso 2, ¿no?, salvo que. Inciso 2, pero también el inciso 1, referido a que uno de los demandados contesta la demanda, también se refiere, es un supuesto en cierta medida de indisponibilidad, porque como lo dijimos la semana pasada, esto no se refiere a cualquier supuesto en donde haya más de un demandado, se refiere al caso de que haya un litisconsorcio necesario, en donde podrían estar en juego situaciones disponibles, pero solamente uno no, basta que uno conteste la demanda y beneficie a los demás. Para que este efecto se produzca, de tener por admitido los hechos, tendría que ningún litisconsorte demandado, litisconsorte necesario, haya contestado, ¿no? Sí, basta que uno conteste y neutraliza el efecto. ¿Por qué? Porque la decisión a adoptarse no puede ser distinta en relación a unos y en relación a otros, ¿no? Es por eso. Y en el caso también de la formalidad, cuando dice no se ha presentado, que dice la ley que esta cosa tiene que probarse con documentos y no se ha acompañado los documentos, también es un caso de indisponibilidad, un caso particular, ¿no? Porque ahí lo que estaría en juego, lo reitero, es la forma solemnitatem, porque no bastaría que uno diga, yo he celebrado este contrato y el demandado no contesta y es un contrato, es un negocio sometido por ley a forma solemne para ser válido, y pues no basta la confesión, pues, no basta la confesión, ni siquiera expresa, para considerar el contrato válido. Podría ser que fuera un contrato inválido. Entonces, las formas, ¿eso qué significa? Que la forma solemnitatis no es de libre disposición de las partes no pueden pactar contra, ¿no? Contra. Por eso es que cuando, frente a la pregunta de si es una forma dispuesta por las partes, bueno, eso queda entre las partes, se sigue quedando entre las partes, es por ley, ¿no? Además ahí dice por ley y ahí nos quedamos por ley. Y finalmente, y aquí nos quedamos, y esto no viene del Código del Brasil, al menos no de manera explícita, el inciso cuarto, el 461, establece que el juez puede dejar de lado, ¿no? puede como poder, dejar de lado este efecto consecuente de la declaración de rebeldía ligada a la no contestación de la demanda, tener por admitido los hechos, no lo olviden, ya lo estoy diciendo hasta la saciedad, ¿no? Cuando los hechos no le producen convicción. Eso es todo lo que dice. Eso es todo lo que dice. Cuando los hechos no le producen convicción. Dice, no le producen convicción. ¿Y qué es eso? Esto es en buena cuenta
parte del paquete, de la misma manera que el inciso 2 del artículo 442 dice el silencio, la respuesta evasiva, puede ser considerado por el juez como verdad de los veracidad, de los reconocimiento de veracidad de los hechos. Puede, no debe. ¿Eh? De la misma manera, este es un efecto que está en buena cuenta dentro del poder discrecional del juez. Esto es lo que parecería decir, no le producen convicción como estado psicológico. O sea, él tiene duda. ¿Y qué significa que él podría, pero dice, atención, con resolución debidamente motivada? Los hechos no le producen convicción. Esto es muy vago, debería indicar cuándo. El cuándo debería ser el mismo cuándo, la misma situación, que se repite, lo vamos a ver, ya lo hemos entrevisto, al ver el comportamiento del demandado que admite expresamente hechos, ¿no? Entonces, él admite expresamente los hechos, contesta la demanda y dice, sí, celebré el contrato, sí, no sé cuántos, qué sé yo. Cuando el juez en esos casos, y eso está en el artículo 190, que es un artículo importante, inciso 2 del 190, el segundo párrafo, o sea, inciso 2, que dice que el juez no admite medios de prueba relativos a hechos afirmados por una parte y negados por la otra, y aceptados por la otra, ¿no? Aceptados. ¿Por qué? Porque es un hecho pacífico. Salvo en materia indisponible, en materia indisponible. Aquí tenemos la prohibición expresa de la indisponible, ¿no? Salvo en materia indisponible o cuando él, entre comillas, presuma dolo, ¿no? Dolo o fraude. Dolo o fraude. Eso lo dice cuando expresamente, ¿no? Expresamente el demandado ha admitido. Eso significa que el juez si intuye de lo actuado que el comportamiento de reconocimiento, de admisión de los hechos expreso, pues es raro, ¿no? Hay algo raro que quiere en realidad servirse dolosamente del proceso para provocar un perjuicio normalmente a terceros, podría decir, no señor, habrá sido todo lo que sea, es una materia disponible, esto es disponible, pero aquí hay algo que no está bien, vamos, yo lo considero como hecho necesitado de prueba, esa es la consecuencia. Admisión expresa. Y esto mismo debería ser la razón, o al menos una de las razones no explicitadas por el código para el caso de la rebeldía. Estamos en materia disponible, no estamos en ninguna de las tres excepciones expresas puestas en el 461, pero el juez de lo actuado, ¿no? De lo que hay, infiere que esa rebeldía es una rebeldía dolosa. Es decir, el demandado profesamente no ha contestado la demanda tiene que haber algo que lo lleva a considerar esto se quiere, ¿no? Esto es una materia disponible, no hay ninguna, no es un caso de litisconsorcio necesario, no es un caso de tatatín, ni de la forma esa, del inciso 3, pero él intuye, ¿no? Intuye que el proceso quiere llevarse para fraudulentamente, es un proceso fraudulento. Entonces dice, no señor, yo justifico, ¿no? En base a esto que se desprende, no doy por admitido los hechos o no causará la presunción, si quiere usar la palabra pues del CPC. ¿Por qué? Porque por eso tiene que motivarlo. El otro caso que no está explicitado y que también debería ser para el inciso 2 del artículo 442 de la contestación de la demanda, es respecto de los hechos en donde el demandado no ha participado. Según el tenor del artículo 442, inciso 2, el demandado parecería que siempre tuviera que tomar posición. Y eso es lo que no nos ha puesto la excepción.
pero él no tiene la carga de tomar posición siempre. Debería poder asumir eso que está al final de estas diapositivas, también poder asumir posición de expectativa. ¿Y eso cuándo es? Cuando no ha participado en los hechos. Es decir, yo no debo, y eso está explicitado además en la ordenanza procesal alemana, ¿no? Si él no ha participado, por ejemplo, se demanda al sucesor, al heredero, ¿no? Al heredero de Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan se murió, ¿no? Y entonces demanda pues a los herederos, y los herederos pues que saben qué hizo Juan. O sea, ellos no han participado directamente en los hechos. Son jurídicamente sus sucesores, pero no, en cuanto a los hechos, no tienen por qué conocerlos. Entonces, legítimamente, allí sí se puede decir, yo ignoro, yo ignoro si eso pasó o no pasó, pues no tengo por qué saberlo. Y eso mismo debería ocurrir en este caso, o la otra excepción, no es que no le produzca convicción esta cosa, esta fórmula, sino uno, cuando que está dicho en la parte del 190 qué medios de prueba tiene que admitir el juez y cuándo no. Y además está también, lo veremos en un ratito, para el caso del allanamiento, el caso de dolo, ¿no? De dolo o fraude procesal, él intuye que se quiere usar fraudulentamente el proceso, por lo tanto, el comportamiento abdicativo del demandado es doloso, intencionalmente es una conducta intencional, no lo hace a propósito, pero porque es una maquinación fraudulenta, y el otro es porque también para el caso de que no contesta la demanda a alguien que no ha participado en los hechos tal como afirmados, y eso se desprende claramente de las afirmaciones del demandante, pues no tiene por qué tenerlos por admitidos, porque él no podría admitirlos, ¿no? No podría admitirlos, porque no ha participado en ellos. Ese debería ser el otro caso, pero eso debería estar explicitado. Y naturalmente hay un tercer caso que está más adelante, que lo he puesto acá, como recordar, ¿no? Que es el caso en que el demandado, pues estamos en el caso de los demandados inciertos, desconocidos, nuestros sucesores de Juan, por ejemplo, que no se sabe quiénes son y han sido emplazados por edicto y el emplazamiento para presentarse, pues no ha surtido efecto, no se han presentado y se le ha designado un curador procesal. Si se le ha designado un curador procesal, este curador procesal puede actuar en todo lo favorable, pero él no ha participado justamente en los hechos y en consecuencia, número uno, no tiene deber de tomar posición y número dos, no hay rebeldía. No hay rebeldía en estos casos. Ni siquiera hay rebeldía, ¿no? Ni siquiera debería, y eso debería estar explicitado, ¿no? Si el curador no contesta la demanda, que para mí no debe contestarla siquiera, ¿no? Porque él no tiene como es un medio representante, él no ha participado en los hechos, no tiene conocimiento, no tiene contacto con la parte demandada, y por tanto no puede exigírsele una contestación a los efectos que viene pensado en el artículo 442, es decir, que es fundamentalmente la respuesta de la parte demandada de manera directa, ¿no? Bueno, por lo tanto, este poder discrecional, ¿en qué se ha resuelto en la praxis? Se ha resuelto en que el juez se pasa por alto, se pasa por alto la consecuencia en la generalidad de los casos, se pasa por alto el efecto del general del artículo 461 y simplemente sigue adelante el proceso como si nunca hubiera pasado. Esta mañana, pensando justamente en la rebeldía, recordé un caso de hace muchos años mío, que yo había interpuesto una demanda de pago de dinero, era un mutuo que había sido otorgado yo estaba actuando como apoderada del demandante. Entonces mi poderdante me dice, ya, demándalo porque este no me va a pagar. Era un mutuo, le había otorgado un mutuo. Yo escribí, pues que tal fecha se entregó el mutuo, y el demandado era un proceso que se sustanciaba por las reglas del abreviado.
y por la cuantía, y el demandado no contesta la demanda, se le declara rebelde. ¿Pero qué pasó? Era un abreviado antes, desde hace algún tiempo, y regían las reglas originales del código. Y conforme a las reglas originales del código, una vez vencido el plazo para la contestación de la demanda sin que ella se haya verificado, tenía el juez que sí o sí citar a audiencia, que se llamaba audiencia de conciliación y de fijación de puntos controvertidos. Sí, así es, que estaba concentrada la audiencia de conciliación y la audiencia de saneamiento, decía. O sea, saneamiento, conciliación y fijación de puntos controvertidos. Y entonces es inevitable, o sea, a la consecuencia de la rebelión era un defecto técnico del código, porque igual en el sumarísimo, y en el sumarísimo sí sigue existiendo, o sea, en el sumarísimo la simplificación del procedimiento no es tan notoria. ¿Por qué? Porque de todas maneras, vencido el plazo para contestar la demanda sin que se haya verificado y por lo tanto declarado rebelde el demandado, lo siguiente que tiene que hacer el juez es citar audiencia, sí o sí. Sí o sí. ¿Por qué? Porque recién en la audiencia en esa audiencia se emitirá el auto de saneamiento. Y entonces sí o sí, el saneamiento se declara, que lo vamos a ver en un rato, no hoy día, no sé si hoy día, pues allí recién en la audiencia. Pues esto también pasaba en el abreviado. Allá desde el año 2008 con la reforma de la ley, ¿no?, de la ley de conciliación ya no ocurre, ¿no? Ya no ocurre porque se volaron esa audiencia, Y en consecuencia, pero en mi caso, ¿ah?, el juez se venció el plazo para contestar, y sí o sí en el abreviado el juez tenía que llamar citar a audiencia, esta audiencia de saneamiento, fijación de puntos controvertidos y conciliación. No, primero conciliación y después fijación de puntos controvertidos. Sí, porque en el medio estaba la conciliación. En el medio. O sea, después de declarar, emitir el auto de saneamiento positivo, digamos, como vamos a ver la existencia de una relación jurídico-procesal válida, después de eso, recién pasaba a, que es el presupuesto para establecer la consecuencia, ¿no? De tener por admitido los hechos en el caso de la rebeldía del demandado. Bueno, esto tenía que ocurrir en la audiencia. Entonces pasó en la audiencia, yo fui a la audiencia, años, yo todavía no había meditado sobre la rebeldía. No había meditado sobre la rebeldía. Entonces, ¿qué pasó? Citó audiencia, naturalmente el demandado no fue, fui solo yo, y el demandado estaba en rebeldía. Y el juez, pues, visto que estaba solo yo, emitió el auto de saneamiento y, siguió, y pasó a admitir medios de prueba de frente. Yo no le dije, no sé por qué, no, le dije, pero ¿por qué, señor juez, usted fija puntos controvertidos? Si el demandado está rebelde y el 461 se tiene por admitido todos los hechos. No se lo dije, no se lo dije, pero de carambola, él, o sea, por defecto empezó a admitir los medios de prueba que yo había ofrecido. Y después de eso citó a audiencia. No me acuerdo cómo terminó ese asunto. Creo que salió sentencia favorable, obviamente. Sí, salió sentencia y nadie la apeló. O sea, el demandado sabía que debía, pues, ¿no? Que es lo que está justamente, entre comillas, presumiendo, ¿no? O sea, este ordenamiento, lo que presume, efectivamente hay una presunción, ¿no? Pero es una presunción hominis, una presunción que está atrás, que es, si no contesta la demanda, es porque el demandante tiene la razón. O sea, el que calla, otorga, máxima experiencia.
¿no? Máxima, el que calla otorga, que es lo que por siglos, no por siglos, en los últimos siglos, digamos, se ha tratado de expurgar del ordenamiento penal, porque tradicionalmente en el ordenamiento penal regía, ¿no? Regía esto de que el silencio, ¿no? Equivalía a admisión. El que calla otorga. Había una disposición en el Código de Procedimientos Penales de 1940 que ha sido eliminado hace poquillo, ¿no? En 2002, creo, en la parte relativa a la instrucción que decía sí, ¿ah? Decía así. Cuando le tomaba la instructiva, no sé si ustedes han llevado procesal penal, ¿no? Bueno, procesal penal, ¿qué artículo era? 147, bueno, en la parte de la instructiva está. Pero hay que ir al texto original. Decía que cuando el juez le tomaba la instructiva era la declaración del investigado, ¿no? Del instruido. Le tomaba la instructiva, tenía que advertirle que su silencio, si no contestaba, su silencio podía ser considerado como indicio de culpabilidad. Así decía. O sea, el que calla otorga. Estábamos todavía a años luz del derecho del demandado a guardar silencio, ¿no? Años luz, como derecho luchado, ¿no? Luchado, plasmado en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? El silencio, o sea, el guardar silencio es un derecho, ¿no? Es un derecho del investigado. Y en cambio ahí establecía a indicio de culpabilidad. El que calla otorga, ¿no? O sea, del silencio se puede inferir la admisión de los hechos desfavorables, en este caso, al investigado. Eso es lo que a la postre tenemos acá, ¿no? Tenemos acá el silencio equivale a admisión, ¿no? Presumo de tu silencio, máxima experiencia, que estás aceptando, porque el que calla otorga, esa es la máxima experiencia, sería la máxima experiencia plasmada allí, ¿no? Que estaría atrás, que no necesariamente es así, ¿no? Porque uno también podría no contestar la demanda, caer en rebeldía, porque dice, pues esta demanda no tiene ni pie ni cabeza, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? ¿Para qué voy a contratar un abogado? ¿Para qué voy a hacer nada? Pues esto no tiene ni pie ni cabeza. Podría ser muchas cosas, ¿no? Podría ser muchas cosas. Pero lo que está atrás de la ficta confessio, digamos, moderna, que tiene raíces antiguas, está esta idea, ¿no? Si alguien no toma posición, no se defiende, no asume una posición de resistencia, pues lo hace porque no tiene nada que decir y porque tiene algo porque está admitiendo, ¿no? Tácitamente admitiendo. Ok, vamos a poner. Atención que nosotros en nuestro ordenamiento procesal, en el ordenamiento sustancial, para lo que es la manifestación está en el plano sustancial, ¿no? La manifestación de voluntad tácita, ¿no? O sea, el silencio dices nada, ¿no? Como regla, el silencio es nada. No, el silencio no es manifestación de voluntad, salvo en los casos que la ley lo prevé, ¿no? Salvo en los casos, o sea, por no oposición, qué sé yo. Pero la regla en el ordenamiento sustancial es que el silencio no es manifestación de voluntad. Si a mí me mandaban una carta ofreciéndome adquirir algo, el hecho de que yo no la conteste no significa que acepte, pues, ¿no? No, eso no significa regla, ¿no? Simplemente no he hecho nada y de eso no se puede entender, no se puede considerar que se ha celebrado un contrato, ¿no? Un poco la idea. Entonces,
Bueno, aquí nos han puesto en el ámbito procesal una cosa que estaba, que de todo queda harto discutible, ¿no? Pero lo cierto es que nuestros jueces, como me pasó a mí, pues no lo han asimilado, ¿no? No han asimilado esta idea y por eso siguen adelante como si nada fuera. En la generalidad de los casos siguen para adelante como si nada fuera. Son muy raros los casos en donde han aplicado, porque aparte que no lo han entendido, porque además tienen un pequeño problema conceptual de lo que es una presunción, que es la palabra que aparece allí, ¿no? En el 461. Ahora, en el texto que ustedes tienen a la vista, pues es un caso, ¿no? Perverso, un caso perverso, que es lo que motiva lo ultimito que he puesto allí, que declaró, ¿no? Declaró, dijo, bueno, el demandado no había contestado, lo declaró rebelde, se presume los hechos, por lo tanto no admite medios de prueba. Cuando llega la sentencia le declara infundada la demanda porque no está aprobado. Pero eso ya es lo máximo, eso no puede ser, pues, ¿no? Para que podamos ir a ciclo completo, podemos decir, el juez motivadamente, o tiene que decir, aquí esto es una materia indisponible, o aquí estamos ante un supuesto de litis consorcio necesario, o estamos ante una forma prueba, una forma solemnidad, etcétera, etcétera, o otros casos que él considere, ¿no? Y que pues debería explicitarlo y seguimos para adelante, porque es la regla general es que se tienen por admitidos los hechos. Ergo, no hay hechos necesitados de prueba, ergo está, el demandante está prácticamente en la victoria, ¿no? ¿No? Prácticamente, en el plano de los hechos. Es como si se hubieran objetivamente probado los hechos en base a medios de prueba, ¿no? O sea, es porque el hecho sale de el hecho admitido es el hecho no necesitado de prueba. Y por lo tanto tenerlo fijo para la sentencia para extraer sus consecuencias jurídicas. Y bueno, este efecto de la rebeldía, de plano hay que excluir que se pueda presentar esta situación, como les decía hace un ratito, en el caso de que el demandado haya sido emplazado por edictos por ser desconocido o con domicilio desconocido. Si él no se ha personado, el demandado con domicilio desconocido, o los inciertos no se han vuelto ciertos apersonándose al proceso y se le ha designado curador procesal, se le nombra el curador procesal y él debe sí o sí, por deber funcional, contestar la demanda como sea. Como sea, y por lo tanto es una figura ajena. Ni siquiera hay rebeldía en esos casos. Ni siquiera formalmente se le puede declarar rebelde al curador. Él tiene que sí o sí, si no será subrogado, porque piensen que el curador, que está mal diseñado en el Código Procesal, es considerado por la ley como un órgano de auxilio judicial, o sea, es un cargo, ¿no? Es un cargo que él tiene y por lo tanto allí sí, siendo un cargo, pues tiene el deber funcional, tiene deberes, no tiene cargas, tiene deberes. ¿Ah? Porque él tiene pues unos cuantos poderes de actuar en todo lo favorable para el demandado, pero sin tener poderes de disposición. Ahora, tengan ustedes presente una paradoja, una paradoja. En el proceso civil, ¿no? En el proceso civil, hemos puesto esto sin saber ni leer ni escribir, es decir, no sabíamos por qué el Código Procesal Civil. Hay un artículo, Fernando, no sé si usted lo ha visto, pero la verdad es que lo he leído y ¿Cuál, profesor? no me acuerdo. Hay un artículo del otro hijo de Monroy. No sé cómo se llama. A ver, Juan José es uno y el otro. No sé, Marco, no sé cómo se llama, pero que lo Ya. escribió en la revista Joseph Praxis sobre la rebeldía, ¿no? Sobre la rebeldía. Y la verdad es que no lo he leído, está ahí disponible en la revista de la Lima. Y no sé qué dice,
pero los hijos de Monroy dicen lo que piensa papi, ¿no? Y entonces habría que ver, pero son de todas maneras justificaciones ex post, porque este código, cuando sale este código nadie nos dice, ¿eh? Así de sorpresa nos cambiaron de modelo, sin decirnos por qué, ¿no? Sin decirnos por qué. Y nos cambiaron de esquema, es decir, por eso es que los jueces, pese a todos los años transcurridos, no se han dado prácticamente cuenta de lo que significa entrar al modelo de la ficta confesio, ¿no? El modelo que, pues, fundamentalmente depende de lo que inspira cada ordenamiento, pero digamos, normalmente en el derecho moderno es por fines prácticos, no sancionadores, como fue originalmente, sino fines prácticos de, bueno, si alguien no se resiste expresamente, pues vamos, lo tenemos por admitido, ¿no? Tenemos por admitido los hechos favorables al demandante y punto, y nos vamos a la decisión. Y por lo tanto, con fines de aceleración, llamamos, ¿no? De aceleración del proceso. No ser más papistas que el Papa, digamos, ¿no? ¿Y para qué, no? ¿Para qué vamos a gastar tiempo por economía procesal? ¿Para qué vamos a perder tiempo, ir a la prueba si el propio interesado no ha hecho nada para evitar las consecuencias negativas que se derivarían, ¿no? De su comportamiento no resistente? Por eso es que he dicho, ¿no? Que dependiendo de cada modelo que se adopte, la rebeldía puede considerarse un comportamiento no resistente, que es este de la ficta confesio, o un comportamiento resistente, neutro, por lo menos neutro, que no produce consecuencias negativas alguna, salvo una situación de hecho de no actuar, ¿no? Derivadas de su propia inactividad, de que se pierde la ocasión para hacer lo favorable, pero el demandante no se aprovecha directamente de la situación de no resistencia, de no actuación del demandado. Y ahora hay una paradoja. El Código Procesal Civil asume, nos hace este viraje frente al código precedente, de establecer como regla que se tienen por admitidos, así debemos entenderlo, ¿no? O sea, la no contestación de la demanda conlleva la rebeldía del demandado, rebeldía igual a admisión de hechos. Ficta confesio. Pero, curiosamente, convive en nuestro sistema, ¿no? En nuestro sistema, en paralelo, en el mundo del arbitraje, el modelo opuesto, ¿no? La ley de arbitraje, que es la ley de arbitraje del 2008, que sigue a la ley modelo, ¿no? A la ley modelo. Sí, este artículo habría que leerlo. Estaba en Advocatus. Advocatus. Ya pensé que era Ius. ¡Wow! Tiene 1600 descargas. 1600 descargas. Voy a darle una leída rápida. Mire que la Lima le ha dado doy a todos estos. Publican bastante. No, pero esto es antiguo, ¿eh? 2015. No, tampoco es tan antiguo. ¿Cómo se llama el Mario? Después le damos la mirada, después le damos la mirada. Pero la ley de arbitraje, que es del 2008, pero que se inspira en casi todo en la ley modelo, ¿no? De arbitraje comercial internacional. No sé si de manera directa o por intermedio de la ley de arbitraje española, dice lo siguiente, artículo 46, parte renuente, esa es la sumilla. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin alegar causa suficiente a criterio del tribunal, no me interesa el A, después del A lo hago la glosa. B, atención, B, el demandado no presente su contestación en plazo,
el tribunal arbitral continuará las actuaciones sin que, atención, esa omisión se considere como una aceptación de las alegaciones del demandante. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué les parece? O sea, en el ámbito arbitral, en donde la regla, ¿no?, salvo que la ley disponga lo contrario, esa es la fórmula de él, que ya ni lo han puesto, ¿ah? Normalmente, ¿qué es lo sometible a arbitraje? Lo disponible, ¿no? Eso estaba expresamente puesto en la ley anterior. Solamente las controversias de libre disposición de las partes pueden ser sometidas a arbitraje. Esta fórmula ya no se repite. ¿Por qué? Porque hay arbitrajes que donde uno podría decir, pero vamos, esto es indisponible, pero lo han sometido a arbitraje por ley. O sea, sí es arbitrable por ley. Entonces tiene la fórmula, lo arbitrable es lo que la ley permite, aparte de lo disponible, es lo que también no se podría tener duda sobre si es arbitrable. Por ejemplo, es arbitrable una impugnación de acuerdos, donde está en juego la validez o invalidez de un acuerdo, no sé, para evitarse problemas, como establecieron el arbitraje estatutario, también la impugnación de acuerdos puede ser sometida a arbitraje, ¿no? Y entonces, bueno, es por eso. Pero digamos, por lo general en un arbitraje, lo que es objeto de un arbitraje, tranquilamente las partes podrían transar, llegar al acuerdo que quisieran, ¿no? Que quisieran de manera válida. O sea, es sometible a arbitraje normalmente lo que es de libre disposición de las partes en controversia. Y aquí se establece, pese a eso, ¿no?, que sin que esa omisión se considere como una aceptación de las alegaciones del demandante. O sea, el demandado no contesta la demanda en el plazo conforme a las reglas pues, arbitrales que entren en juego, no contesta la demanda. Y el efecto, ¿cuál es el efecto? El efecto es que el proceso continúa, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Esto nos permite entender cómo la esencia del modelo de la ficta litis contestatio. Hacemos la ficción de que el demandado ha contestado y ha dicho no, que es lo que permitía antaño continuar con el proceso, porque tenía que haber contestación del demandado para continuar. Entonces, hacíamos la ficción de que él está presente cuando presente no estaba, para simplemente poder llevar adelante el proceso. Ficción. Pero esto, o sea, el hecho de que el demandado no conteste no es un obstáculo para continuar con las actuaciones, pero no hay ninguna ventaja para el demandante, ¿no? Cuando se dice esa omisión, el no realizar el acto, no implica aceptación. No implica aceptación. ¿Ah? Y por lo tanto, el demandante no queda liberado de que las afirmaciones que pueda haber hecho pues tengan que ser sometidas a confirmación a través de la actividad probatoria al interior del arbitraje. ¿Ah? ¿Cómo se explica esto? Pues esto porque son copiones. ¿Ah? ¿Cómo explica que la ley de arbitraje haya establecido esto? Esto porque lo han copiado de la ley modelo. Ahora, lo interesante es hacernos la pregunta, ¿y por qué la ley modelo asume esta posición? Sería mucho más sensato que una materia disponible, como son los arbitrajes, por regla, ¿no? Pues si el demandado no contesta sin justificación alguna, pues no es que no pudo, ¿no? Porque tengan en cuenta la primera parte, sin alegar causa suficiente a criterio del tribunal, o sea que ahí podría ser justificado, ¿no? Podría ser justificado, no pude, ¿eh? Y luego contesta, ¿cómo se explica que la ley modelo de arbitraje comercial internacional, que la ley de la Comisión de las Naciones Unidas, o sea, que le pone a las partes, ¿no?, miembros de las Naciones Unidas la posibilidad de acogerla, ¿no? Los técnicos han establecido esto, ¿no? Es una buena pregunta, vamos a investigar, hay que investigarlo, ¿no? Hay que investigarlo.
porque por el contrario, como está puesto en mi texto, ese proyecto hubo un proyecto que en donde intervino Tarufo, ¿no? De proyecto de controversias transfronterizas, o sea, pero por jueces estatales a resolverse. Sí, no me acuerdo cómo se llama esa. Opta por la solución contraria, ¿no? Es interesante. Eso que está puesto, esto yo lo digo en mi texto. ¿Cómo se explica? Es que lo que se explica es que el proyecto ese tarufiano es de Hazard, Tarufo, sus amigos gringos, ¿no? Pues está inspirado en el ordenamiento anglosajón, mientras que esto está inspirado en el ordenamiento francés, a la francesa, digamos, ¿no? Donde rige, bueno, lo que queda, ¿no? Con todas sus peculiaridades de la ficción de contestación, ¿no? Claro, porque si un hecho necesita de prueba es porque ha sido negado. Entonces aquí hay una ficción que está escondida, ¿no? Escondida, que es el, él no contesta, pero hacemos como que ha contestado, ergo, seguimos adelante, pero no solamente seguimos adelante, sino que va a ser necesario que las afirmaciones del demandante, constitutivas del demandante, constitutivas del derecho que dice que tiene, pues tendrán que ser probadas, ¿no? Tendrán que ser sometidas a confirmación. Y bueno, tengamos presente también otra cosita, el inciso A. El inciso A, que en el Perú sería imposible en el proceso estatal, se refiere a lo que en otros ordenamientos se llama la rebeldía o la contumacia del propio demandante. Esto puede pasar en el arbitraje, ¿por qué? Porque el arbitraje arranca con una solicitud de arbitraje, ahora claramente desde la ley del 2008, se considera ya iniciado el arbitraje con la presentación de la solicitud de arbitraje, si es un arbitraje institucional con el dirigir la solicitud, y se considera que se produce la litispendencia arbitral desde que se notifica, se comunica, cuando es institucional, a la parte contraria, con la cual el que ha presentado la solicitud de inicio de arbitraje institucional, pues ha indicado como su demandado, ¿no? Su demandado. Y entonces ahí se considera iniciado, siempre cuando se notifica, eso es importante, cuando se notifica. A partir de ahí se genera la litispendencia arbitral. En cambio, cuando es un arbitraje ad hoc, o sea, no va a intervenir una institución arbitral, pues uno le manda la solicitud de arbitraje a la propia contraparte, ¿no? Le manda una cartita notarial, ¿sabes qué? Bueno, vista nuestra controversia, que no logramos arreglarnos, lo que sea que se diga, pues vamos, quiero iniciar el arbitraje, designa a tu árbitro, ¿no? Designa a tu árbitro. Ahí va directamente a la parte contraria. Y entonces, después comienza, ¿no? Comienza toda la designación de árbitro, la siguiente fase, ¿no? Que es designación, ¿no? Según los reglamentos arbitrales, cuando es institucional, que vamos, cómo se designa a los árbitros, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, primer paso es la constitución del tribunal arbitral, si es que es un tribunal o el arbitraje único, la aceptación del cargo, ahí ya, se acepta el cargo. Cuando se acepta ser árbitro, ya queda constituido lo que el código, la ley de arbitraje llama el tribunal arbitral, aunque sea único. Y entonces, después de eso, se invita a las partes, según las reglas arbitrales que rijan, se pueden crear reglas arbitrales ad hoc para cada caso, si es un reglamento, pues tiene que presentar el que pidió el arbitraje, normalmente el que pidió el arbitraje, pues también podría haber que los dos demandan, ¿no? Pues presenta su demanda arbitral, presenta su demanda, pero viene después. Un ratito.
Entonces, viene la presentación de la demanda, ¿no? O sea, tiene que presentar la demanda. El demandante tendrá un plazo para presentar ya su demanda, ¿no? Antes había presentado apenas una solicitud de arbitraje indicando sobre qué versa la controversia, nada más, una cosa muy vaga, muy sumaria, y ahí presenta su demanda en forma, ¿no? Tiene un plazo para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa si no presenta dentro del plazo? Siempre sin alegar causas suficientes, una justificación, ¿ah? Porque aquí viene el temperamento que tampoco se ha puesto en el Código Procesal Civil. Esto es porque podría haberse dicho, ¿qué pasa? Yo no contesto la demanda en el proceso estatal porque, qué sé yo, algo pasó, que no he podido hacerlo, ¿no? Hay una causa justificada, ¿no? Hay una causa justificada para ello. Pero el código no conoce de causas justificadas para las partes. Parte de la presuposición de mala fe de la parte. No actúa porque quiere dilatar. Ese es un poco el prejuicio que está atrás, ¿no? El prejuicio, que es también el prejuicio, ¿no? Esto de la rebeldía, consecuencia de la rebeldía, fita confesio, es un prejuicio, esto de la máxima experiencia, en realidad no es una máxima experiencia el que Calle otorga, es un prejuicio, es un prejuicio. Una regla antiepistémica. Por eso, claro, sí, es antiepistémico. Para que los que le gusta hablar, claro, pues, por eso no les gusta, ¿no? Curiosamente, el proyecto este de Ali Unidroa, que hizo suyo Ali Unidroa, es antiepistémica, y ahí está el subepistémico, el verofílico, el amante de la verdad, que en paz descanse. Ya pasó que era un año, ¿no? No, en diciembre. Ah, fue en diciembre. Fue en diciembre. De la muerte de Tarufo. Es coño Emilio Bianca. Bueno, pero Tarufo era más joven. Coño Emilio. No, coño Emilio. Coño Emilio, ¿cuántos años tenía? ¿No? Sí, noventones, sí. E igual que Bianca. Bianca era bien anciano. ¿No? Chiquitito, un hombre pequeñito, estuvo en San Marcos, ¿no? Vino pequeñito, pequeñito, un siciliano chiquitito, ¿no? Un pequeño, flaquito. Pequeño que Guido Alfa. También son chiquititos, ¿no? Chiquitito, bajito, ¿no? Porque claro, porque son Como bueno hablo, como bueno. Sicilianos de la época dura, ¿no? Digamos, de pobreza, ¿no? Pequeño, ¿no? Con su gorrita, típico. Típicamente siciliano. Bueno, Tarufo no, curioso, es una paradoja, por eso hay varias paradojas. Aquí les invito a investigar, ¿no? Invito a investigar lo que extraño estos principios de Ali Unidroa para las controversias transfrontalicias, no sé cuánto, una cosa así. Pero es lo que recomiendan para los procesos estatales, ¿no? Que pues que se genere la admisión, ¿no? De la pretensión, ni más ni menos, porque así funciona en el mundo anglosajón, ¿no? Es mucho más severo, es prácticamente un allanamiento, en los términos que vamos a ver ahorita, tácito. Entonces es la aceptación de la pretensión, es mucho más severa aún que los alemanes. Más severidad, es practicidad, ¿no? Es practicidad. Entonces, en el ámbito arbitral, si el demandante no presenta su demanda, dice a tiempo, en el plazo que corresponda, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones. Para terminar, se acabó el proceso. A menos que, oído el demandado, este manifieste su voluntad de ejercitar alguna pretensión.
Claro, bueno, el demandante no la presenta, pero él tenía pensado reconvenir, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces yo ahora presento mi demanda. Lo que pensaba reconvenir lo voy a plantear yo. Pero, digamos, oído el demandado. Pero esto nos hace entender un poquito lo que es una rebeldía del demandante, que es imposible que se presente en el Perú porque sabemos en nuestro modelo de demanda romano-canónica, la demanda va dirigida al juez y en ese momento el demandante, pues en el primer acto del demandante, se apersona, plantea la pretensión, hace todo, ¿no? En cambio, en el arbitraje, esto está postergado, es un ex post de la constitución del tribunal arbitral y entonces eso es factible. Esto nos hace entender un poquillo, ¿no? Un poquillo cómo funciona la rebeldía, ¿no? La rebeldía del demandante en otros ordenamientos. ¿No? Que por eso es posible encontrar, en España no existe, porque también la demanda, pues con la demanda se plantea la pretensión. Entonces no sería posible que haya una rebeldía del demandante. En Italia es posible porque el demandante demanda, pero luego tiene que constituirse ante el juez y si no se constituye, en plazo, pues cae en contumacia, ¿no? Y el proceso se acaba, ¿no? Se acaba. Y se acaba sin decisión, ¿no? Se acaba sin decisión, se produce la extinción del proceso, sin decisión. ¿Qué es lo que también pasa en el ámbito nuestro arbitral? O sea, dará por terminadas las actuaciones sin decisión de fondo, pero en cambio en Alemania es como si el demandante se hubiera desistido, ¿no? Por no asistir a la audiencia, porque siempre es por no asistir a la audiencia. Como si él se hubiera desistido, o sea, igual en el mundo anglosajón, igual en el mundo anglosajón. Si no se presenta el demandante cuando tenía que presentarse, se considera desistido en su pretensión, o sea, el tribunal declara que no tiene la razón. Bueno, así funciona, pues, así funciona. Pero en el ámbito arbitral, ven el comportamiento renuente, lo ponen renuente ahí, renuente, pero no trae mayor consecuencia. En el caso del demandante se acabó el arbitraje, se acabó el arbitraje. Sin pronunciamiento de nada, no afecta al fondo de la controversia, y en el caso del demandado, pues él no contesta la demanda, consecuencia neutra. Se sigue adelante como si él lo hubiera contestado. Se sigue adelante y sin que cambie nada en lo que viene, ¿no? Y obviamente hay que tener muy presente esto, ¿no? Sin alegar causa suficiente a criterio del tribunal. O sea, esto incluso el demandado o el demandante que no han presentado su actuación, la demanda, la contestación a tiempo, podrían pedirle al tribunal lo que se suele llamar la restitución en el plazo, es decir, o que le den un plazo adicional, porque hay una justificación frente a ello, ¿no? Naturalmente, quien decide si la justificación es justificada o no es el propio tribunal, ¿no? No sé si el año pasado lo conté. Le conté eso, no sé si recuerda Fernando, que me escribió Rómulo, ¿no? Que había pasado el año pasado, ¿no? Cuando se había suspendido todo, ¿no? Estaba todo suspendido en los primeros tiempos de la pandemia, que todo estaba cerrado y que no había nada, pues el Poder Judicial había suspendido plazos, todos los plazos estaban suspendidos y a un cierto momento, ¿no? A un cierto momento, y además los decretos supremos de Vizcarra también establecían suspensiones de plazos. Bueno, lo cierto es que también en el ámbito arbitral, pues eso tenía su reflejo y a un cierto punto recomenzaron a correr todos los plazos. Entonces, había la duda si un plazo que se había establecido justamente para contestar la demanda se había vencido el día o tal o el día siguiente. Entonces, y
la parte demandada presenta su contestación al día siguiente de lo que parecía ser el plazo final, ¿no? Para la presentación de la contestación, y el tribunal dice, no, está fuera de plazo. Está fuera de plazo. Entonces dice, no, que entonces le discute, ¿no? Le discuten, no, no está fuera de plazo, no está fuera de plazo, porque como se computó el plazo, no sé cuántos. Entonces me escribió, ¿qué hago? Le digo, pero vale, ¿cómo que hago? Pero tienes el 46 que te dices, sí lo conté, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Dalo por contestado ya, que se conteste. ¿Cuál es una razón? Además es un día, ¿para qué? Un día. Si estuviéramos hablando que es un año después, dice, ay, contesto la demanda, ¿no? o 3 meses, ¿no? Pero un día, un día. Pero tiene base en el artículo 46 y considera que es razón justificante la duda sobre cómo se computan los plazos, que se comienza tal día o tal otro, y se vence tal día tal otro, y da, porque déjalo contestar y dalo por eficaz, para que esté en su, en su terminología, por eficaz la contestación de la demanda. Y eso fue mi último contacto con Rómulo, ¿no? Por correo, por ahí debo tener. Pero él cae en diciembre, en octubre, noviembre, diciembre. Claro, cae en noviembre. Por ahí. ¿Sí? Y después no he tenido ningún, no he vuelto, no he hablado con él. Tendré que hablar con él, ¿eh? Me da cosa. Pero me da cosa. Un gran amigo. Bueno, no seamos amigos. Nunca hemos tomado siquiera un café. Siquiera un café, pero hemos compartido curso. Claro, no hemos compartido curso. Yo siempre he expresado como un buen amigo. Sí, ¿no? Pero un buen amigo. Sí. Y bueno, pues, entonces, aquí hay que ser flexibles, pues, pero la ley de arbitraje per se es flexible. O sea, y de hecho, lo que no es flexible es el Código Procesal Civil con sus plazos perentorios, pues, porque, oh, no, en ningún lado del Código Procesal Civil pueden venir, los plazos son perentorios, dice, ¿no? O sea, son improrrogables, pase lo que pase, pase lo que pase. O sea, es de una inhumanidad brutal, porque los humanos estamos expuestos a contingencias. La vida no es así, pues. ¿No? Como, ¿qué pasó? Yo tengo que preparar, ¿no? Tengo que preparar el examen para Iparraguirre, creo. Este curso es Iparraguirre, creo. ¿Cómo se llama? Este curso es Marco, creo. ¿Cómo se llama? Marco. Allá. Bueno, tengo que preparar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos podemos tener una contingencia, ¿no? Todos podemos tener una contingencia. En ese día, justo ese día, ¿no? En la Lima tengo 2 contingentes, 2, en fechas distintas. En la Lima presencial esto no pasaba, ¿no? Porque ahí había el que tenía algún problema para dar el examen parcial o final, tenía que justificarlo en facultad y ya veía el problema de la facultad si le daba el ok o no era problema del profesor, lo resolvía la facultad. Pero ahora pues nos han dejado ahí como si las contingencias no existieran y bueno, uno tiene que arreglarse a ver cómo hace. Hay los rígidos, hay los rígidos, los rígidos al estilo Código Procesal Civil. Idelfonso, ¿no? El caso de Idelfonso. Pronto. Yo diría que ya lo fijamos para un domingo. El siguiente domingo. No este domingo, no. El siguiente domingo, ¿ya? Hacemos los 2 en paralelo. Los 2. También No, tengo que hacer 2 exámenes. Pero hacemos un meet especial. Eso le digo, le damos un enlace ahí. Exacto. Ya, entonces ya de plano tomamos la decisión de que sea el domingo
domingo, este domingo es 10, el domingo 17, 11 de la mañana. Domingo 17, 11 de la mañana, que es mi hora buena. Es una hora buena. Para los dos. Me lo hace recordar. Me lo hace recordar. Y ya pronto voy a corregirle les prometo que voy a corregirle su trabajo. Quiero liberar mi mente. Lo que pasa es que tengo que liberar mi mente. No es lo mismo, yo personalmente les confieso y que quede grabado nomás, que si yo leo cuando estoy tensa, no me gusta lo que leo. O sea, digo, qué asco. ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¿No? Entonces no soporto, estoy insoportable. En cambio, cuando estoy tranquila, digo, soy tolerante, eso es, bueno, pues soy estudiante, vamos, está recién, pero está muy bien hecho dentro de los límites, tengo todo. No, si yo leo una cosa y digo, pero ¿cómo puede haber escrito tan feo? Y después lo vuelvo a leer cuando estoy tranquila, digo, no está tan mal, ¿eh? Ah. Sí, claro. Claro, cambia. Cambia el juicio, por eso es el subjetivismo humano, ¿no? Yo misma me lo veo en mi experiencia. Bueno, con todo, pues tomen nota que nosotros tenemos coexistiendo dos modelos completamente distintos. Se hayan dado o no se hayan dado cuenta los jueces, ¿no? Del modelo que tiene el CPC, de su rigidez, de estos plazos improrrogables, de que el rebelde, pues es el que no contesta la demanda, pues eso igual admisión de hechos desfavorables, no se han dado cuenta. Si ustedes leen el pleno casatorio ese del 10º pleno, pues el juez puede admitir, si quiere, de oficio, medios probatorios ofrecidos por el rebelde. Eso es lo que dice. ¿Ah? Es lo que dice. O sea, vayan ustedes a entender. O sea, nadie ha entendido nada. Claro, eso de tener por admitido los hechos es antiepistémico, diría el tarufo, ¿no? Pero es que no es un tema porque eso en realidad descarta que el proceso tenga por objeto establecer la verdad. Pero también pasa lo mismo, por eso su artículo sobre la verdad negociada, donde explícitamente lo dice, que eso es antipistémico, pero la postre termina reconociendo que en buena cuenta, pues en el caso del hecho no cuestionado, no expresamente, y también en el hecho admitido expresamente, ¿no? Pues es por razones prácticas, ¿no? Por razones prácticas, de acuerdo, pasa que sea por razones prácticas, pero es antipistémico, porque un hecho que es admitido no significa que sea verdadero. Está bien. Constitucional, ¿no? Porque este planteamiento trae como consecuencia de que después tengan que extralimitarse del objeto del proceso. En algunos casos, pero eso supongo que lo vemos. Ya. Muy bien. Entonces tenga presente esto, que bueno, además la rebeldía con esta consecuencia se coloca en un contexto de preclusiones rígidas. O sea, si los jueces se dieran cuenta de qué cosa es la ficta confesio, en un contexto de preclusiones rígidas, es infernal. Es infernal. Esto no es así en Alemania. O sea, en Alemania hay defensas tardías. O sea, el demandado podría introducir, aparte del tema, ¿no? Que un poquito más claro, y además que no funciona de oficio, no funciona automáticamente, la parte tiene que pedir que se dicte una sentencia en rebeldía. O sea, no funciona automáticamente. O sea, existe una serie de bemoles en Alemania, ¿no? Que lo hacen menos rígido de lo que parece, menos duro de lo que parece. En un contexto como el nuestro, de preclusiones rígidas, si realmente esto se aplicara, es terrible, ¿no? Es terrible. El problema son las preclusiones rígidas. Podría aceptarse, hasta sería aceptable, ¿no? Si le damos todas las oportunidades del mundo al demandado para decir la suya, y llegamos al final y él no tiene
no dice nada, pues no dice nada, ya pasa, pues pasa. Eh, por razones prácticas, nada más, solamente por razones prácticas, porque además el proceso no tiene por objeto, admitamos, establecer la verdad, déjenselos a los historiadores o a los filósofos, además estamos hablando de hechos acá. Y fundamentalmente de hechos están los historiadores, lo que tengas una cierta relevancia, ¿no? Un caso también en donde no podría, no quiero dejar de decirlo, tome nota Fernando y me lo pasa. No, digo, no olvidar, porque no lo he mencionado en mi texto, ni en ninguna parte, ¿no? Que ese texto tiene que ser mejorado. Le conté que me han dado prórroga hasta el 22. Fernando. Claro, usted estaba, claro, cuando leí el chico Diego, el Diego. Entonces, ¿qué decía? El otro caso, mira que ya se me fue. Por eso tengo que tomar nota. ¿Dónde está mi libretita? ¿Dónde está mi libretita? Después me olvido. ¿Ah? Mi libreta. Por lo menos un papel, pero después pierdo el papel. ¿Cuál era el caso? Del hecho notorio. Entonces tenemos el hecho notorio, ¿no? El hecho notorio. ¿Qué es el hecho notorio? ¿Qué pasa si el demandante afirma un hecho que notoriamente es falso? Vamos a poner un ejemplo de los alemanes, ¿no? Porque lo acabo de extraer. Estaba leyendo a unos alemanes sobre el tema, ¿no? Digamos que expresamente se dice en la ley alemana que no produce la ficta confesión cuando al tribunal, salvo que se trate de un hecho notorio, contrario, ¿no? Digamos, que él afirma, que eso sea parte de sus afirmaciones, que en 1950, cuando Alemania estaba en guerra, ¿no?, con el resto con los aliados, 1950. 1950. Y no es un error, Y no es un error, porque de eso, digamos, yo interpongo una demanda como lo hizo Lufthansa. Lufthansa. La Luft no sé cuánto, interpongo, digamos, una demanda en el Perú. La Luft no sé qué, que le habían confiscado, porque el gobierno de Prado, como era parte de la alianza, un gobierno aliado, ¿no?, contra el Reich, ¿qué hizo? Le confiscó todo lo que viene a los alemanes aquí en el Perú y a los japoneses. A los italianos fue un poquito más respetuoso. Pero en el caso a los japoneses le confiscó y en el caso de era una empresa alemana del Estado alemán que operaba en el Perú, que luego devino la Lufthansa, ¿no? Pero se llamaba la Luft no sé qué, ¿no? Después, ya en la República Federal de Alemania, después de la posguerra, se vuelve la Lufthansa, pero se llamaba Luft no sé qué. Todo operaba en el Perú con tres aviones de carga. Y entonces Prado se los confisca. Y los empieza a usar. Los empiezan a usar. Y se estrellan. Se pierden, ¿no? Se estrellan en Chachapoya, se van contra el cerro. Y entonces, bueno, después de la guerra, sí. Que fue durante años, como igual que Alitalia, como igual que British Airways, era una empresa estatal, como era nuestro Aeroperú. Entonces era la Lufthansa, era empresa aérea de la República Federal de Alemania. Sigue operando, obviamente, Lufthansa, pero ya es de capital en parte privado, mayormente privado. No sé si han terminado de privatizarla, pero era una empresa estatal. Y
Y esa, pues, Lufthansa, Luft es un vuelo, ¿no? Aéreo. Tenía otro nombre, pero era la empresa correspondiente al Estado alemán, que en ese momento era el Tercer Reich, pues que operaba acá en Perú, y se los confiscaron. Entonces, después de la guerra, si te ponen una demanda pretendiendo una indemnización por la confiscación, vamos a ponernos en escena, vamos que entre en escena el plazo de prescripción. Para ponerlo realístico, ¿no? Que si te pone una demanda y se dice que habiendo terminado la guerra le pones 5 años más para gozar del plazo de prescripción, 5 años, yo interpongo la demanda, digamos, lo interpongo en el 53, pero como la guerra recién terminó, en no sé cuánto de 1950, bueno, en realidad terminó cuando los generales nazis capitulan, ¿no? En el 45. Pero sostiene un dato falso, históricamente falso. Entonces, un juez, el demandado no contesta la demanda, ¿no? O sea, demanda al Estado peruano para que pague una indemnización por la confiscación. Digamos que el demandado no contesta la demanda, lo declara rebelde, ya con el código vigente, con este código, el juez no podría tener por admitido que la guerra terminó en el 50 y no en el 45, ¿verdad? Porque es un hecho notorio que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, por lo que atañe a Alemania, terminó en una fecha precisa, ¿no? Que es cuando se produce la capitulación, ¿no? Por lo tanto, no en el 50, sino en el 45, que puede ser relevante para computar un plazo, por ejemplo, ¿no? Un plazo de prescripción. Podría ser. Entonces, frente al hecho notorio, el hecho notorio, es decir, se afirma un hecho notoriamente falso no lo puede tener por admitido, porque al juez le consta que no es así, ¿no? Ese es otro caso. El hecho notorio. Entonces, tenemos el hecho notorio. Tenemos cuando el juez se queda medio perplejo, pues, ¿no? Tenemos el caso del fraude, potencial fraude o dolo. En esos casos no podría tenerlos por admitidos. Hechos que no ha participado la parte demandada, según los propios dichos, hecho no participe. Lo escribo, porque eso tengo que tenerlo presente. Nunca lo había escuchado, profesor. Claro, esa es una de las... tampoco en Alemania funciona, pues lógico, porque ¿cómo puedo yo admitir? Yo que sé que hizo mi mamá, por ejemplo, ¿no? O que sé que hizo mi vendedor. Yo qué sé. Es un hecho del vendedor. Y yo no soy la parte, yo no tengo por qué, yo no soy el vendedor. Entonces me ponen ahí, yo soy su sucesor. Yo que sé que si eso pasó o no pasó, yo no puedo tomar posición sobre los hechos que no he intervenido. Y por lo tanto, si no contesto la demanda, no me pueden tener por cierto un hecho que me es ajeno, pues. ¿No es cierto? Y por lo tanto, porque la confesión es el hecho favorable al demandante y desfavorable al demandado. Siempre es eso. Eso es lo que se... No es todos los hechos que puede haber afirmado el demandante. Y otra cosa, tomen debida nota sobre todo aquellos que tienen que hacer el trabajillo en esa sentencia. Respecto a esa sentencia que yo hablo de doble rebeldía o doble mora, no sé cuánto, que el propio demandante desmienta sus propios dichos o el propio demandante diga cuál es la posición del demandado. O sea, él mismo se está disparando a la pared, a los pies. No puede decir, no, el demandado me mandó la carta que dice tal cosa, ¿no? Que me manda tal cosa y por lo tanto eso no es así, no sé cuánto, ¿no? Él mismo desmiente,
¿no? Desmiente sus dichos. No porque hay prueba en contrario, no, él mismo es incoherente con su propia posición en la demanda. Entonces ahí se neutralizaría este efecto. Por tanto, hay muchos supuestos, ¿no? Muchos supuestos de excepción que todos, esto es lo que debería ser la jurisprudencia de verdad. En cambio, pues como se han detenido en no entender nada, no entender nada de la figura, pues no se ha producido pues una delimitación a nivel, esa es la tarea de los jueces, ¿no? La tarea de los jueces es concretizar lo que está puesto en términos generales dentro de un sistema, ¿no? De una norma. Así es que, bueno, teniendo presente esto último, que tenemos coexistiendo dos sistemas, uno que es el tradicional, ese que antes teníamos como el Código de Procedimientos Civiles en cierta medida, con otras palabras, en la ley de arbitraje, en donde la no contestación del demandado no trae ninguna consecuencia para más que poder continuar con el proceso, ¿no? La rebeldía, o sea, la no contestación, y sin ninguna ventaja para el demandante, más que poder llevar adelante el proceso, el arbitraje, y por otro el CPC. Por el otro el CPC, ¿no? Con este modelo muy mal diseñado, que no se entiende, no lo entiende ni él mismo. Quiero leerme con calma el textito del Monroy Palacios. Que naturalmente es elogioso, eso sí lo he visto, es elogioso, elogioso. Muy bien, hacemos nuestra pausa, ¿no es cierto? Sí, eso le iba a decir. Sí. Y ya le mandé todo lo que... Me lo escribió en la WhatsApp, que ahí se queda, hasta que llegue el momento. Ahí ya se queda eternamente, ¿verdad? Para que... Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que parar la grabación.